Hey, we are recording in progress. Eh, Hoy lo que vamos a ver es acerca de cómo el Señor nos llama a perseverar y algo muy cierto pues que nos comentaba Florecita hace rato me hacía la pregunta cómo estaba, cómo hemos estado y pues como yo les decía, pues bien, aunque un poco cansados a veces del trabajo, del día a día. Nuestra fuerza siempre va a estar en el Señor, o sea, nuestra fortaleza del día a día va a estar en el Señor después de un día largo de trabajo o una situación difícil en lo familiar que podamos estar pasando o cualquier situación económica o de salud que pudiéramos estar viviendo. Siempre, siempre, siempre nuestra fortaleza va a estar en el Señor. Siempre el renuevo va a estar en su palabra, va a estar en la comunión con Dios. Él es el que nos fortalece, Él es el castillo fuerte para nosotros, es nuestra fortaleza. Eh, y algo de lo que el Señor en su palabra nos enseña a nosotros es acerca de la perseverancia o el perseverar. ¿Qué es perseverar? Me acuerdo que ya vimos esta palabra o parte de ella que fue el llamado a hacer sal en la tierra y cuál es la función de la sal, que es preservar. Entonces nosotros el llamado que tiene la palabra del Señor a tu vida y a mi vida es que estemos preservando nuestra comunión con Dios, pero sobre todo que estemos perseverando en su palabra, en hacer su voluntad. Y parte de ello vamos a ver en el libro de Mateo 24, 9 al 14, un pasaje que nos enseña algo bien bonito. Y dice así, esas son las señales del fin. Es aquí el contexto de esta enseñanza son las señales del fin. Y dice en el 9, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Señales antes del fin que estaba dando el Señor Jesús a grupo de sus discípulos y mencionaba que serían entregados a momentos difíciles, que es la tribulación, un momento terrible que es la tribulación. Hoy nosotros en carne viva, cada uno de nosotros hemos vivido un tiempo de tribulación en ese 2019 y antes incluso muchos también hemos pasado por estos momentos difíciles, pero se ha hecho ver en este último tiempo lo que es una tribulación en tema económico, en tema de salud, en tema pues de muerte y es el tema del día, casi todos toman de referencia esta situación difícil, ¿verdad? Pero aquí habla de algo que sería contra, dirigido específicamente a aquellos que han decidido creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que en Jesús hay salvación. Aquellos que tienen la fe puesta y firme en el Padre, en el Creador del cielo y la tierra, y que Jesús es el Señor, es allí quienes estarían teniendo tribulación, quienes serían muertos por causa de la palabra, quienes serían motivo de odio en las naciones por causa del nombre de Jesús. Dice, muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros se odiarán. Fuertes declaraciones del Señor Jesucristo con referencia a ese grupo de creyentes que están con él, diciéndole que esas son las señales, nos entregarán a tribulación, los matarán, muchos de ustedes se apartarán de la fe y entonces se traicionarán ustedes los unos a los otros y los unos a los otros de ustedes que han nacido, de estos, ¿qué dice? Se odiarán. Y luego en el 13, la parte que a mí me llamó mucho la atención, dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hoy tú y yo tenemos este llamado a la perseverancia. En los tiempos más difíciles, donde seríamos metidos en tiempos de tribulación, donde seríamos muertos por el nombre de Jesús, donde habría odio por la palabra de Dios, o sea, por ser aquellos
que creemos en un Dios, que oramos a un solo Dios, seríamos motivo de odio de otras personas. Y dice que algunos se apartarán de la fe. ¿Verá que no dice algunos? Dice muchos se apartarán de la fe. Y aquí es la parte importante que debemos de tener nosotros clara. Aquí, esta versión, la que yo estoy leyendo, la Biblia, es una versión internacional americana, ¿no? Pero en otros pasajes no dice se apartarán de la fe, en la Reina Valera. Muchos tropezarán. Dice que muchos tropezarán. Y es que en el original de la palabra tropezar es escandalizo, que significa ofensas. En específico, ofensas. Y es algo que yo quiero dejar muy firme de parte de Dios en la palabra que me muestra a mí. Y es que cuando tú y yo tenemos una vida donde continuamente estamos siendo ofendidos por las cosas que pasan a nuestro alrededor, ese es un problema. Ese es un problema. Porque la ofensa en tu vida, mi hermano, estará trayendo traición de tu parte. Una ofensa, cuando tú abrazas la ofensa y no estás perdonando, entonces vas a traicionar a otros. ¿Cómo los vas a traicionar? Porque de ser tus amigos, cuando te han ofendido, entonces tú ya vas a empezar a hablar mal de ellos. Vas a empezar a descubrirlos. Esto es, a encuerarlos, a hablar mal de ellos. Y eso es como una traición. Y dicen, unos a otros se odiarán. O sea, empezará a haber un menosprecio que es sinónimo de aborrecimiento, de que no lo puedo ver, no la puedo ver, se pasó, me hizo, o sea, eso que me hizo, sí la perdono, pero no lo olvido. Cosas como esas o comentarios como esos en la vida de nosotros, mis hermanos, el Señor nos lleva a que perseveremos en la fe, en su palabra, porque esto nos va a ayudar a que, a ver, aquí, eso nos va a ayudar a que estemos firmes en la fe, porque a veces apartarnos de la fe es sinónimo de no seguir el amor de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, dice en el 12, y debido al aumento de la iniquidad, o sea, debido al aumento de que no atienden el mensaje de Dios, debido al aumento donde tú no estás atendiendo el mensaje de amor de Jesús, el amor de muchos se enfriará. O sea, podemos eh, tener la fe del Señor, pero cuando la ofensa está en nuestro corazón, entonces habrá un aumento de falta de sensibilidad a la voz de Dios. Habrá un aumento de falta de atención a la ley de Dios. Por eso es iniquidad. Iniquidad es todo aquel que no hace lo que está escrito, todo aquello que no sigue el consejo de Dios. Y entonces el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar. Entonces es un llamado, mi hermano, de parte de la palabra del Señor, a que tú y yo debemos perseverar en su palabra, debemos perseverar en su amor y de esta manera nosotros no vamos a estar cayendo en estas ofensas. Hoy toda ofensa que podamos llegar a tener por nuestro jefe, por nuestro compañero de trabajo, por mi mamá, por mi hermana, por mi hermano, por mi suegro, por mi suegra, por mi esposa, por mi hijo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que son ofensas en tu corazón, en tu vida, tienes que quitarlas. Tenemos que perdonar, tenemos que abrazar, tenemos que amar. ¿Por qué? Porque de lo contrario, eso nos llevará a tener a no ser sensibles a la palabra del Señor, a estar dispersos y eso nos va a llamar a que el amor se enfríe en nuestra vida. Y dice, pero aquí dice la parte importante, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. ¿De qué será salvo? No habla, esta parte de salvo no significa de la salvación de cuando tú mueras estarás en la presencia de Dios. Habla de la salvación
de no caer en en el tropiezo, no caer en apartarte de la fe, no caer en tener una vida similar a la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es divorciarte, es separarte de tu fe, del amor de Dios. O sea, lo que puede llevar a separarte, lo que puede llevar a apartarte del amor de Dios, es precisamente la ofensa. Aquella ofensa que no sueltas, que no haces a un lado y que está continuamente creciendo una raíz de amargura en tu corazón, estará trayendo sobre tu vida que te apartes de la fe verdadera que le da propósito a todo lo que pasa en tu vida, aún ese maltrato, ese desprecio, todo lo que pasa en tu vida que es contrario, que te ofende y que te hace sentir mal, tiene propósito en Dios. La fe verdadera le da propósito a todo lo que sucede en nuestra vida y lo cambia para bien. Dice Romanos 8:28, de modo que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a su propósito. Entonces, la palabra del Señor dice, pero el que persevere hasta el fin, hasta el fin de todas estas cosas, va a ser salvo de la apostasía, va a ser salvo de esas circunstancias de ofensas en nuestras vidas. Entonces, el Señor nos está llamando, o la palabra de Dios en este pasaje a mí me muestra que nos lleva a que estemos perseverando. Jesús exhorta a nosotros, que somos sus seguidores, sus discípulos, a perseverar. Porque el que persevera, ¿qué? Seremos salvos. ¿De qué? De estarnos apartando de la fe, de estarnos ofendiendo continuamente. Hace unos días, unas 2 semanas, yo recuerdo que les compartía la parte cuando Jesús le dijo que todo aquel que no bebe mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo. Yo soy el verdadero pan del cielo, el verdadero pan que descendió del cielo. Y dice la palabra que muchos se ofendieron. Dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y entonces Jesús se volteó y le dijo incluso a sus discípulos, ¿que acaso esto os ofende también a vosotros? Entonces, algo de lo que nos va a hacer a nosotros estar fuertes y firmes es saber que Jesús padeció persecución. Dijo mismo Jesús nos enseñó que si al padre de familia llamaron Belcebú, o sea, que lo llamaron que era un demonio, un diablo, decía que era un comelón y un bebedor de vino, que era amigo de prostitutas y pecadores, ¿cuánto más no hablarán de ti, de mí? Y hablarán, dice la escritura, que bienaventurados seremos cuando por causa de su nombre digan toda cosa de males mintiendo, claro. Hablarán mal de nosotros, o sea, no seremos la monedita de oro. Olvídense de que seremos los amados por el mundo. No, la escritura dice que seremos rechazados. Pero aquí lo importante es de que seamos como nuestro Padre, que dice el Señor Jesús, que hace salir el sol sobre justos e injustos, sean pues perfectos. Esto es como mi Padre que está en los cielos. Allá nos llama el Señor, es el llamado que tú y yo tenemos. Y esto es cuando perseveramos en su palabra, en la comunión con Dios, es lo que va a pasar en nuestra vida. Entonces, toda ofensa, mi hermano, el Señor a través de su palabra nos dice, no te escandalices, no te escandalices, perdona, ama, justifica, porque el Señor nos justificó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cristo a su tiempo murió por nosotros. Nosotros tenemos que tener ese carácter del Señor de justificar en el sentido de tener paciencia, de tener gracia para aquel que nos ofende, que es malo. Dice que el que nos ultraja tenemos que orar por él, que oremos por nuestros enemigos, que amemos a nuestros enemigos, entendiendo con esto que aquel a lo mejor te está ofendiendo, pero pedirle al Señor misericordia para él, gracia para él, y que sean alcanzados y que sean transformados también. Entonces, en el libro de Lucas es algo que también nos llama el Señor a perseverar, es otro punto en el que tenemos que perseverar, que es el que tenemos que estar buscando.
lo que nos va a ayudar a permanecer en el Señor, a la perseverancia en Dios, es la búsqueda continua de su Santo Espíritu. Es que estemos llamando la ayuda de Dios, de su santa presencia. O sea, número uno, la fe verdadera de Dios, que no nos va a dejar escandalizarnos, ofendernos. Tenemos que perseverar en esa fe para que el amor de nosotros no se enfríe, para que nosotros no estemos siendo ajenos a su voluntad y a su palabra, pero también hay que perseverar en buscar de su Santo Espíritu, de buscar de su palabra. Aquí dice en Lucas 15, 5 al 13. Es una parábola donde habla Jesús de aquel hombre que va y le toca a la puerta a su amigo diciéndole, hey amigo, ábreme en la madrugada. ¿No tendrás algo por ahí? Es que llegaron de visita, no tengo nada que ofrecer. Menciona el Señor que, pues por la ser tan importuno de lo que estás pidiendo, pues te lo dio, ya ni siquiera por ser tu amigo, sino por ser inoportuno, te entregó las cosas. Y luego habla de que también nosotros no somos malos, ¿no? Que si un hijo nos pide pan, nosotros acaso le daremos una piedra y dice, no, tú le darás un pescado. Y luego dice, termina diciendo, pues si ustedes, en el 13, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Tú y yo tenemos que estar pidiendo a Dios, a nuestro Padre, sabiduría y su presencia, su Espíritu Santo. Tenemos que perseverar. En estos tiempos difíciles hay que perseverar en la fe, pero también pidiendo al Señor, al Padre, el Espíritu Santo que ya fue derramado a través de Jesús y que Jesús está en los cielos ahora a la diestra del Padre, pero no nos dejó solos, no nos dejó huérfanos. ¿Dejó a quién? Al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos redarguya, para que nos haga sentir que estamos haciendo algo mal. Dice la palabra que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Hay que perseverar en esa búsqueda del Espíritu Santo. Vamos a llamarlo, vamos a pedir al Señor que ese Espíritu Santo esté con nosotros. Este va de la mano con la oración. Nosotros tenemos que estar orando. Y permanecer en la oración está en Lucas 18, 1 al 8, un pasaje donde está una señora, una ancianita, que va al rey que es injusto, y va día y noche y pide justicia. Y dice la escritura que este rey se hartó tanto, dijo, no voy a ser que una de esas que me agarre de malas, le vaya como en feria, mejor le voy a dar lo que me pide. Y aquí dice el Señor, ¿cuánto más si este rey injusto, a esta mujer que perseveró día y noche yendo a pedir por su causa, yo que soy el Padre, no daré a ustedes las cosas que me piden? Tú y yo, mi hermano, tenemos, hermano y hermana y familia, tenemos que perseverar en la oración. El Señor nos está llamando a que perseveremos en la oración. Nos está llamando también a que perseveremos a estar en Cristo, como dice en Juan 15, dice que separados de Jesús, ¿qué podemos hacer? Nada. Separados de Jesús, nosotros en Cristo no podemos hacer nada hoy. Necesitamos permanecer, estar en Jesús para que haya fruto de Dios en nuestra vida y seamos de esta manera sus discípulos. También habla la palabra que debemos perseverar en los momentos de aflicción, de dificultad. Y aquí les voy a leer una parte en Romanos 5, que dice así, Romanos 5. Está cargando. Que habla acerca de las tribulaciones, que debemos perseverar en las tribulaciones.
Está cargando mi computadora. Pero bueno, el Señor nos llama a perseverar en las tribulaciones. Y también en el libro de Hebreos, el Señor nos está llevando a que ya es un tiempo ahora donde tú y yo debemos de estar corriendo, poniendo nuestra mirada en Jesús. Dice, teniendo alrededor esta gran nube de testigos, corramos delante de nosotros a lo que es dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, en el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ustedes ni nosotros, ni se desanimen en su corazón. Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar la sangre. Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Aquí el mensaje que les estoy diciendo es que tenemos que permanecer, que tenemos que perseverar en la fe del Señor, en esforzarnos. Ahora sí que tú y yo, nuestra lucha contra el pecado no es al grado de que estamos padeciendo con sangre. No es así. Ahora tenemos el Espíritu Santo que nos guía, tenemos la revelación en Jesús, es en la fe en Él es el que nos fortalece para que vivamos una vida de gracia, una vida de santidad, pero en Él, en su gracia. Voy a leer ahora sí el otro. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación tuya y mía ha sido por fe y tenemos paz para con el Padre. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, es lo que les decía, sabiendo que la tribulación produce paciencia en nuestras vidas y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no nos desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos que perseverar aún en la tribulación, en las cosas difíciles, como les mencionaba al principio, perseverar en la palabra del Señor, perseverar en la voluntad de Dios, perseverar en la oración, en la búsqueda del Espíritu Santo, para que podamos caminar esta vida con el fruto de Dios. Y sobre todo, rejuvenecernos, estar refrescados. Después, les repito, de aflicciones, de cosas que pueden venir a nuestra vida, que nos pueden a veces desubicar, eh, tenemos que venir a su palabra, tenemos que venir a la fe del Señor y empezar a recobrar fuerzas de flaquezas, fuerzas como las del búfalo en el Señor. ¿Para qué? Pues para estar viviendo la vida de Dios en nuestra vida, en nuestro trabajo, en donde quiera. Yo hablo mucho del trabajo porque me la paso ahí mucho y en mi casa también. A veces, muy pocas veces con los vecinos, pero donde quiera que sea el ambiente donde tú estés viviendo, es el lugar donde tenemos y podemos vivir esta vida de victoria en el Señor. Y que no va a ser fácil, no podemos esperar ser las moneditas de oro, como les digo, es una mentira que nosotros seremos los que todo el mundo quiere. O sea, es como un engaño. Ay, es que es cristiano y pues todos lo quieren porque pues es muy bueno, o sea, no es cierto. Si tú eres un hijo de Dios, que por supuesto haces lo correcto en todos los sentidos, o sea, por ejemplo, es muy buena persona porque pues no se mete en problemas. No meterse en problemas a veces lo pueden
asociar a que no dice nada, a que pues o sea, que deja que todos hagan lo que quieran, en muchos sentidos. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, que tienes el celo del Señor, posiblemente si vas a decir algo, posiblemente si vas a testificar, posiblemente por amor vas a hablar, vas a abrir la boca, y a lo mejor no a muchos le va a gustar. Posiblemente te van a tomar de intolerante, de religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor no te van a querer. Pero ¿qué crees? El Señor Jesús dijo que sus hijos, o sea, las personas que por su nombre realmente viven como Él dice, serán odiados, serán menospreciados y hablarían mal de ellos. Porque a veces podemos confundir de que, pues, no, pues qué gran testimonio doy en el sentido de que, pues, todos me quieren. Vamos a, sí, ¿por qué te quieren? ¿Por qué te quieren? O sea, llegar, ser puntual, pues es la obligación de todos. Hacer tu trabajo bien es de todos la obligación de hacer trabajo bien. Pero ¿qué tal si eres llevado a vivir la vida de Dios de la manera que tienes que hablar, que tienes que testificar? Ahí es donde ya no vas a ser tan bienvenido, tan querido. Incluso en la misma iglesia, cuando uno habla de parte del Señor, lo que dice el Señor, pues algunos se pueden, como les decía, escandalizar. Y pues no, no habla del amor de Dios, etcétera, etcétera. Tenemos que vivir la palabra del Señor. Hay una palabra del Señor que dice Jesús, ay de ustedes cuando todos hablen cosas buenas, porque así hablaban en otros tiempos los padres de otros profetas, aquellos que engañaban porque hablaban cosas bonitas nada más y no hablaban la verdad que los transformaba, que el Señor busca santidad. Les voy a leer ya para terminar Apocalipsis, donde habla aquí el elogio que tiene el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. El Señor conoce tus obras, las buenas y también las malas. Conoce tu perseverancia y también cuando has tirado la toalla. Conoce tu esfuerzo y tu falta de esfuerzo. Y el mío también, claro. Dice, y que no puedes soportar a los malos. O sea, como que, ay, es que estos cuates. O también, ¿cómo estás ahí con ellos, no? O sea, no te incomoda estar con la gente malvada. También lo conoce, Señor. Y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y también sabe el Señor que tú no has puesto a prueba en el discernimiento de su Espíritu Santo aquellos que no están hablando de parte de Dios. El Señor sabe todo, sabe cuando has estado discerniendo la palabra del Señor, el mensaje que debe de ser conforme al Espíritu de Dios, y también cuando nomás a todo dices amén. El Señor también se da cuenta de eso. Y los has hallado mentirosos, dice. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Y el Señor nos está elogiando aquí. Amén. Recuerda, dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. El primer amor de Dios es aquello que te va a hacer perdonar. Es aquello que te va a hacer que no te ofendas, porque has abrazado el amor de Dios, ese amor que reconoces que tú no tenías cómo pagar esa deuda y Él te la perdonó. Y cuando sales y aquel que te ofende, no te pones con tus moños, porque sabes que hay alguien que te ha perdonado una deuda mayor. Ese es tu primer amor. Ese es enamoramiento del Señor donde a todo el mundo quieres abrazar, a todo el mundo quieres hablar de ese verdadero Dios que te salvó, que te liberó. Es allá donde el Señor nos quiere llevar, mis hermanos. O la palabra del Señor hoy nos dice que puede haber, si en nuestras vidas está viendo esas cosas que nos escandalizan, que nos ofenden, estamos dejando de perseverar y necesitamos perseverar en el Señor y retomar ese primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré y quitaré de tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces obras, las cuales también yo aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Este es el mensaje de la palabra del Señor hoy, y es que tú y yo, familia, estemos perseverando en el Señor, estemos limpiándonos, no permitamos que las ofensas estén en nuestras vidas. Por supuesto, como humanos, vamos a enojarnos, pero no abriguemos, no nos quedemos con ofensas que pueden traer que nuestra fe esté siendo alejada, nos estemos alejando de la verdadera fe de Dios. Estemos amando a nuestro prójimo, estemos amando incluso al enemigo, como decía el Señor Jesús. Estemos viviendo su palabra, estemos buscando la llenura de su Espíritu Santo. La santidad de Dios viene a través del Espíritu Santo y a Él es la gloria. Estemos buscando al Señor en oración de todas nuestras dificultades. Gloriémonos y fortalezcámonos en esos momentos difíciles, de económicos, de salud, de situaciones, de todo. Gocémonos en Dios. Él tiene el control para nuestras vidas. Señales del fin, señales del fin. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que el amor en ti y en mí no se enfríe. No dejemos que el amor de Dios se enfríe en nuestro corazón. No dejemos que ese mensaje que da Jesús, pero has dejado tu primer amor en nuestra vida, porque hay que arrepentirnos entonces. Amén. Pues hermanitos, ya estamos terminando, vamos a orar, nos restan unos segundos. Un gusto, a lo mejor ya no nos da tiempo de orar, pero les mando un abrazo, los amamos en Cristo y pues a la orden, con todo, busquemos al Señor en oración y vivamos para Él. Amén. Amén. Amén, amén. Un abrazo Gracias, a todos. Buenas noches. Buenas noches. Amor, Cookie. Bendiciones para todos. Sí, Gracias, René. gracias a Dios. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Adiós.